Hola, ¿cómo estás? Me alegra tenerte nuevamente en este espacio. Si aún no me conoces, soy la psicóloga Gina, fundadora de Psicoinfantil Adolescente, y en este canal de YouTube aprendemos juntos a conocer a tus hijos. Si esto es de tu interés, suscríbete en el botón rojo abajo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Entonces, hoy hablaremos sobre el efecto que tienen las comparaciones en la infancia. Entonces, ya nos vemos. Primer aspecto que quiero, clarificar contigo, y es que cuando hablo de comparaciones no es solamente decirle ciertas cosas a tus hijos. Ay, es que, ¿por qué no eres tan ordenado como tu hermana? ¿Por qué no haces tal cosa como Felipe y resulta que Felipe es el niño más inteligente del curso, ¿sí? ¿Por qué no eres el mejor estudiante como Andrea? ¿Sí? Sino también quiero hacer referencia a esos mensajes indirectos que muchas veces se los manifiestas a tus hijos de forma involuntaria, pero lo perciben como una comparación. Por ejemplo, hay un familiar que cuando yo era niña e iba a visitarlo, siempre que yo le contaba algo mío, esa persona me contaba algo de una prima. Ay, tu prima tal cosa, su prima tal otra. Y ahí, ¿qué sentía yo? En realidad yo ahí me sentía comparada, así no me dijera, ay, ¿por qué no hacer las cosas como ella? ¿Ves? Entonces, cuando hablemos de comparaciones, vamos a tomarlo como esos dos conceptos. Bueno, entonces, importante que tengamos eso presente. Segundo, heridas emocionales. Digamos que entremos ya a hablar entonces de esas secuelas, consecuencias, efectos que puedes evidenciar en tus hijos en infancia. Y es miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a confiar o que lo traicionen, donde básicamente son niños, niñas, que comienzan a crear la idea de que son más o menos que los demás, y esto en realidad es una carga muy pesada de llevar, sea que se sienta inferior a los demás, sea que se sienta superior a los demás, ¿sí? Y digamos que es importante que sepas que con diferentes acciones se puede evidenciar estas heridas emocionales, y de eso puedes ampliar mucho más en algunos videos que tengo en este canal de YouTube sobre cada una de esas heridas emocionales, que aquí en la descripción te comparto los links para que puedas revisarlo. Bueno, tercer aspecto a tener en cuenta, búsqueda de aprobación externa. Digamos que en realidad sin querer hacerlo o de forma involuntaria, nosotros los adultos enfocamos la mirada de esos niños, de esas niñas, en las demás personas, ¿sí? Su referente siempre va a ser la otra persona, lo que dice, lo que hace, lo que es, lo que no es, ¿sí? En lugar de que su único punto de referencia sea él o ella misma, con sus avances, con sus pequeños logros de cada situación, que digamos es novedosa, y la habilidad que poco a poco va adquiriendo para saber enfrentarla, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta porque mi punto de referencia no deben ser otras personas. ¿Cuántas veces no escuchamos ese refrán o ese dicho que dice que las comparaciones son dolorosas porque siempre va a haber personas en una condición superior a uno, en una condición inferior a uno? Entonces, qué importante es tener eso presente. Y a propósito de la búsqueda de aprobación externa, quiero contarte que en este canal de YouTube aprendemos sobre autoestima infantil, y aquí en la descripción te comparto esos videos donde hablamos de ello. ¿Listo? Cuarto aspecto a tener en cuenta, rasgos de personalidad tímida, ¿sí? O como algunos lo llaman, introvertida. Gina, ¿y por qué no personalidad en sí? Digamos que primera infancia, segunda infancia, preadolescencia, se va forjando poco a poco esos principales rasgos de esa personalidad, pero todavía no puede decirse que se forja la personalidad en sí, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Entonces, cuando hablamos de esos rasgos de personalidad tímida o introvertida, ¿a qué me refiero? Digamos que si las principales figuras de apego de tu niño, de tu niña o de afecto usan las comparaciones como esa herramienta de crianza, y aquí quiero hacer énfasis en algo, y es que lo digo entre comillas porque en realidad muchos lo usan en la crianza, pero no es algo, digamos, que tenga un impacto favorable. Entonces va a comenzar a ser tu hijo, tu hija, o a crear ciertas inseguridades que poco a poco va a ir forjando
de lo que va a ser su personalidad a mediano plazo, por ejemplo en una adolescencia, a largo plazo en su adultez, ¿sí? Y entonces esto va muy ligado a la búsqueda de aprobación externa que acabamos de mencionar en el punto anterior. Quinto aspecto a tener en cuenta, peleas o conflictos, ya sea con sus hermanos, con otros pares, llámese niños del jardín, niñas del colegio, vecinos, familiares, entre otros, ¿sí? Digamos que una de las razones por las cuales aparecen esas rivalidades de tus hijos o hijas desde la niñez con otros niños de su edad o edades cercanas es porque de cierta forma tratan de sacar así esa rabia o ese rencor ante ese otro niño, esa otra niña con el cual lo comparan todo el tiempo, ¿sí? Entonces pongámonos un poco en su lugar y pensemos, ok, ¿cómo me sentiría yo si todo el tiempo en mi trabajo me compararan con Felipe, con Andrés, con Mariana, ¿sí? Si todo el trabajo fuera medido no por lo que yo hago, sino por cómo hace ella las cosas. Entonces, qué importante es tener eso presente para entender por qué es bueno aquí comenzar a hacer uso de lo que te he dicho varias veces y es no ver solamente cómo acabar la pelea, el conflicto, sino ir más a fondo. ¿Listo? Y por eso quiero invitarte a que aprendamos juntos cómo educar a tus hijos desde la niñez para que sean respetuosos y esos videos te los comparto en la descripción abajo que también están disponibles en este canal de YouTube. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de las comparaciones en la infancia? Revisar mi propia crianza, ¿sí? Muchas veces yo te he dicho que yo aprendo sobre crianza no cuando ya tengo a unos niños a mi cargo, sino cuando yo fui criada, cuando fui criado, ¿sí? Entonces muchas veces el uso de las comparaciones en la crianza de esos niños o niñas se inicia aprendiendo de forma involuntaria cuando me criaron a mí, ¿sí? Cuando te criaron a ti. Básicamente porque seguramente las usaron conmigo, ¿sí? Por tanto, así aprendí que se criaba en la niñez. Así es como creé yo esa idea de que se criaba, ¿sí? Y es bueno tener esto presente para cambiar esto haciendo un ejercicio reflexivo y consciente, ¿sí? Es decir, reeducarnos poco a poco en formas respetuosas de criar a tus hijos porque las comparaciones, si te das cuenta, no es nada respetuoso con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos que sea esa niñez? Importante revisar mi propia crianza porque muchas veces lo que tú aplicas en la crianza de tus hijos, la respuesta está en tu propia crianza. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la pregunta del mes. La idea es que tú y yo reflexionemos juntos durante todo este mes la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones tiendes a usar más las comparaciones con tus hijos? Te invito a que me compartas tu respuesta abajo en comentarios. Voy a estar atenta a todo lo que me cuentes por ahí. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales con papás y mamás que necesiten aprender sobre este tema porque tienen niños en casa. Si deseas estar al día de este y futuros contenidos de mi canal de YouTube, suscríbete en el botón rojo de abajo que dice suscribirse. Y puedes seguirme en mis otras redes sociales que te las comparto en la descripción de este video. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.